El mundo de Elena, a sus 25 años, olía a café recién hecho y a sábanas limpias. Era un universo contenido en un modesto apartamento de 2 habitaciones, donde la luz de la mañana se filtraba por las cortinas baratas, pintando rayas doradas sobre las paredes que soñaban con ser un hogar para siempre. Su vida era un mapa de certezas, el amor de Ricardo, su esposo, cuyo abrazo era su refugio, y el lazo inquebrantable con Laura, su hermana menor, su confidente, su otra mitad. El futuro era una promesa susurrada en las noches, un plan dibujado con la tinta de la confianza. Pero esa mañana, el aire estaba quieto, mortalmente quieto. El lado de la cama de Ricardo estaba frío, con una pulcritud que gritaba ausencia. No había una nota en la almohada, ni el sonido de la ducha, ni el aroma del café que él siempre preparaba. Solo un silencio denso y pesado, un vacío que comenzó a extenderse desde el colchón hasta el centro de su pecho. Un mal presentimiento, sutil como una corriente de aire helado, le erizó la piel. Elena se levantó, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal. Se puso la bata, anudándosela con fuerza, como si pudiera contener la ansiedad que empezaba a burbujear en su estómago. En la sala, todo estaba en orden. Demasiado en orden. Caminó hacia la cocina, el lugar donde compartían risas y planes, y allí, sobre la pequeña mesa de madera, vio una hoja de papel doblada. No era la letra de Ricardo, era la caligrafía temblorosa y redondeada de su hermana. Por un instante, la mente de Elena retrocedió. Apenas la semana pasada, los 3 estaban sentados en esa misma mesa. Laura, con los ojos enrojecidos por el cansancio, se quejaba del pequeño Leo, su hijo de apenas 1 año. No duerme, Elena. Los médicos dicen que su enfermedad solo empeorará. No sé si puedo con esto. Ricardo le había puesto una mano en el hombro, una mano que se quedó allí un segundo más de lo necesario. Lo superarás, cuñada. Eres fuerte, dijo él, con una voz suave que Elena interpretó como simple apoyo familiar. Ella por supuesto la había abrazado. No estás sola, Lau. Ricardo y yo estamos aquí. Somos familia, llevaremos esta carga juntos. Recordó la forma en que Laura la miró. Una mezcla de gratitud y algo más, algo que en ese momento no supo descifrar. Ahora, de pie en la cocina silenciosa, ese recuerdo se sentía como una espina. Había otras señales, pequeñas fracturas en la superficie de su vida perfecta que había decidido ignorar. Las llamadas que Ricardo contestaba en voz baja saliendo de la habitación, el perfume nuevo y caro de Laura, inexplicable para alguien que siempre se quejaba de dinero, las miradas fugaces que se lanzaban cuando creían que ella no los veía. Elena las había archivado todas en un cajón mental etiquetado como cosas mías, paranoias, estrés. Creía firmemente que el amor y la lealtad eran más fuertes que cualquier duda tonta. Ahora, sus manos temblaban mientras desdoblaban el papel. Cada palabra era un golpe, una confesión brutal que destrozaba 15 años de hermandad y 5 de matrimonio. Laura y Ricardo se habían ido. Juntos. Para empezar una nueva vida, lejos de complicaciones. La palabra colgaba en el aire, venenosa y cruel. Y entonces, la frase final, la que le robó el aliento y le congeló la sangre en las venas. La complicación está en la otra habitación. Es un peso demasiado grande, te lo dejamos a ti, él no tiene mucho tiempo de todas formas. El papel se deslizó de sus dedos, el mundo se inclinó sobre su eje. Sus rodillas fallaron y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Un sonido agudo llenó sus oídos, bloqueando todo lo demás. No era un grito. Era el sonido del universo entero rompiéndose en 1000 pedazos. La traición no era solo que su esposo la hubiera dejado. Era que la hubiera dejado por su hermana. Y no era solo eso, era que le habían dejado a su hijo, un niño enfermo, un niño moribundo. Un peso, una complicación. Lentamente, como si se moviera bajo el agua, giró la cabeza hacia el pasillo. Hacia la puerta de la habitación de invitados, donde había instalado una cuna para que Laura pudiera quedarse cuando se sentía abrumada. El lugar donde ahora dormía un bebé de 1 año, abandonado por su madre, y por el hombre que le había jurado amor eterno a ella. Caminó, paso a paso,
sintiendo el suelo frío bajo sus pies descalzos. Cada paso era un eco de las promesas rotas, de las risas falsas, de la confianza ciega. Abrió la puerta con un cuidado infinito. Allí estaba él, Leo, durmiendo plácidamente en la cuna, con sus pequeños puños cerrados cerca de su rostro, y la respiración suave y rítmica. Un pequeño ser ajeno a la tormenta que acababa de arrasar con la vida de la única persona que le quedaba en el mundo. Elena se acercó y lo miró. Vio su propio cabello oscuro, los ojos de su hermana, la forma de la boca de Ricardo. Una mezcla insoportable de todo lo que había amado y todo lo que ahora odiaba. Pero debajo de eso vio a un niño. Solo un niño, inocente, condenado por los médicos y abandonado por su propia sangre. El peso en su pecho se transformó. El shock dio paso a una claridad helada. La desesperación se mezcló con una furia silenciosa que nunca antes había sentido. No era una furia contra ellos. No todavía. Era una furia contra el destino, contra la injusticia, contra la crueldad del mundo. Se inclinó sobre la cuna, y mientras una lágrima solitaria y ardiente rodaba por su mejilla, le hizo una promesa silenciosa a ese niño. No sería un peso, no sería una complicación. Y lucharía con cada fibra de su ser para demostrar que estaban equivocados. Que él sí tenía tiempo. Que su vida importaba. En ese instante, en el silencio de un apartamento destrozado por la traición, Elena dejó de ser la esposa enamorada y la hermana devota. Se convirtió en algo más. Se convirtió en una fortaleza. Se convirtió en una madre. La batalla de su vida acababa de comenzar. Los primeros días fueron un borrón. Un túnel oscuro y sin fin, donde el único sonido era el llanto intermitente de Leo, y el eco ensordecedor de la traición en su cabeza. Elena se movía por el apartamento como un autómata. Cambiaba pañales con manos torpes, preparaba biberones con la mirada perdida, y mecía la cuna con un ritmo que no lograba calmar el temblor de su propio cuerpo. No comía. Apenas dormía. El dolor era una presencia física, un peso sobre su pecho que le dificultaba respirar. El mundo exterior se entrometió con la crueldad de la normalidad. La primera vez que salió a comprar leche para el bebé, sintió las miradas de los vecinos como si fueran piedras. Los susurros la seguían por el pasillo del supermercado. Pobre Elena. ¿Te enteraste? El marido la dejó por la propia hermana. Y encima le dejaron al niño enfermo. Cada palabra era una nueva herida. Aprendió a caminar con la cabeza gacha, a hacer la compra en el horario en que menos gente había, a convertir su hogar en un búnker. La llamada de sus padres fue la peor parte. Tuvo que contar la historia en frases cortas y rotas, sintiendo la vergüenza quemándole la garganta. Escuchó el silencio incrédulo al otro lado de la línea, seguido de una oferta de ayuda teñida de lástima. Hija, no puedes con esto sola. Es demasiado. Pero en su voz, Elena no oyó apoyo, sino la confirmación de su fracaso. Colgó el teléfono con una nueva y amarga certeza. Estaba sola. Completamente sola. Los años que siguieron no fueron años, fueron una guerra de trincheras, una batalla diaria por la supervivencia. El dinero se evaporó. Los ahorros que tenía con Ricardo desaparecieron con él. Pronto, las facturas médicas de Leo comenzaron a apilarse en la mesa de la cocina, como un monumento a su desesperación. Elena tomó un segundo trabajo, y luego un tercero. Sus días se convirtieron en un ciclo agotador. Por la mañana, dejaba a Leo con una vecina anciana, la señora Carmen, la única persona que la miraba sin juicio, y corría a su trabajo de medio tiempo como recepcionista. Al mediodía, volvía a casa para darle de comer y llevarlo a sus terapias. Por la tarde, limpiaba oficinas en el centro, el olor a cloro y a soledad impregnándose en su ropa. Por la noche, se ponía un delantal y servía mesas en un pequeño restaurante italiano, forzando sonrisas a parejas felices mientras su corazón se hacía pedazos. Llegaba a casa pasada la medianoche, con los pies hinchados y el alma exhausta, solo para empezar de nuevo unas horas después. Las noches en el hospital eran las peores. Cada vez que a Leo le daba una crisis, cada vez que la fiebre subía o su respiración se volvía superficial, el mundo de Elena se encogía a las 4 paredes blancas de una habitación de hospital. Se sentaba en una silla incómoda, sosteniendo la pequeña mano de Leo, memorizando el pitido de los monitores y rezando a un Dios en el que había dejado de creer.
Los médicos hablaban con ella usando un lenguaje clínico y distante, lleno de pronósticos sombríos. Señora, debe ser realista. Su condición es degenerativa. No podemos prometerle nada. Pero Elena se negaba a aceptar sus sentencias de muerte. Una noche, mientras Leo dormía con la ayuda de sedantes, ella sintió que algo dentro de sí se rompía. O quizás, se reconstruía. La desesperación dio paso a una rabia fría y decidida. Se secó las lágrimas y, con el teléfono casi sin batería, empezó a buscar. Buscó artículos médicos, foros de padres con niños en situaciones similares, estudios experimentales en otros países. Su apartamento se llenó de libros de segunda mano sobre neurología pediátrica y nutrición. Cuestionaba a los doctores, les llevaba recortes de revistas científicas, proponía terapias alternativas. La miraban con condescendencia, como a una madre histérica que no aceptaba la realidad. Pero a ella no le importaba. Estaba luchando por la única vida que le importaba. Hubo un punto de inflexión. Leo tenía casi 3 años. Elena había llegado a casa después de un turno de 16 horas, sintiendo que no podía dar un paso más. Se dejó caer en el sofá, cerrando los ojos solo por un segundo. Entonces sintió una manita en su mejilla. Abrió los ojos. Leo estaba de pie junto a ella, mirándola con esos ojos profundos que eran una mezcla de todo su dolor y toda su esperanza. Y entonces lo dijo. Una palabra clara, perfecta: mamá. No Elena, no el nombre de la mujer que lo trajo al mundo, mamá. Esa palabra fue el ancla que la salvó del naufragio. Reconstruyó su universo sobre un nuevo cimiento, el amor incondicional. Desde ese día, Elena dejó de ser la mujer abandonada. Se convirtió, en cada fibra de su ser, en la madre de Leo. Creó un santuario para ellos dos, un mundo donde las miradas de los demás no podían penetrar. Le enseñó a leer antes que a cualquier otro niño del barrio. Le contaba historias de héroes que superaban obstáculos imposibles. Cuando los otros niños en el parque no querían jugar con él por su fragilidad, ella jugaba con él. Cuando en la escuela algún compañero le preguntaba por su padre, Elena ya le había dado la respuesta. Tienes una mamá que te ama por 2, por 3, por 1000, y eso, mi amor, te hace el niño más afortunado del mundo. Canalizó su dolor en una disciplina de acero. Cada centavo que ganaba iba destinado a la salud y educación de Leo. No se compró ropa nueva en una década. Su única salida era llevar a Leo a la biblioteca o al parque. Cortó por completo los lazos con el pasado. Los nombres de Ricardo y Laura se convirtieron en un veneno que se negó a pronunciar. Eran fantasmas, ecos de una vida que ya no era la suya. Los años pasaron. Las crisis de salud de Leo se hicieron menos frecuentes. Con las terapias y la dieta estricta que Elena había diseñado tras investigar sin descanso, su cuerpo empezó a fortalecerse. Aprendió a manejar su condición, no como una sentencia sino como una parte de quien era. Creció convirtiéndose en un niño inteligente, compasivo, y con una fortaleza interior que reflejaba la de su madre. Una tarde, cuando Leo tenía unos 14 años, Elena lo encontró revisando una caja vieja de fotografías. Él sacó una foto de ella, Ricardo y Laura, sonriendo en un día de campo, antes de que el mundo se rompiera. Leo la miró, no con tristeza, sino con una curiosidad serena. ¿Alguna vez los extrañas?, preguntó. Elena se sentó a su lado y miró la foto por un largo instante. Vio a la joven ingenua que había sido, llena de una confianza ciega. Y sintió una punzada no de pérdida sino de gratitud. Extraño la idea de lo que pensé que éramos, respondió con una honestidad tranquila. Pero si ellos no se hubieran ido, yo no te tendría a ti de esta manera, y no cambiaría ni un solo segundo de mi vida contigo por 1000 años de esa mentira. Leo le pasó un brazo por los hombros, un gesto protector que invirtió sus roles por un momento. Él ya era casi tan alto como ella. No necesitábamos a nadie más, dijo él con una seguridad que llenó a Elena de un orgullo inmenso. Siempre fuimos tú y yo. En ese momento, mirando el rostro de su hijo, un joven fuerte y lleno de vida que desafiaba todos los pronósticos médicos, Elena supo, con una certeza absoluta, que no solo había sobrevivido, había ganado. La guerra había terminado, y en el campo de batalla de una vida rota, ella había construido un milagro.
El teléfono sonó una tarde de sábado, rompiendo la paz de un apartamento que por fin se sentía como un hogar y no como un refugio. Era su madre. Su voz, melosa y cargada de una culpa que no le pertenecía a Elena, le habló de una celebración. Las bodas de oro de sus padres. Una fiesta grande. Toda la familia estará allí, Elena. Tienes que venir, por nosotros. Elena sintió el viejo nudo en el estómago. Toda la familia era un código. Un eufemismo que incluía a los dos fantasmas que había logrado desterrar de su vida. 15 años habían pasado. 15 años de silencio absoluto. No quería verlos. No quería respirar el mismo aire que ellos. No lo sé, mamá. Leo tiene un examen importante. La excusa sonó débil incluso para sus propios oídos. Por favor, hija, han pasado tantos años. Quizás es hora de... ¿perdonar? ¿Perdonar? ¿Qué sabían ellos de perdonar? ¿Qué sabían de las noches en vela en urgencias? Del miedo helado al escuchar a un médico decir, no hay muchas esperanzas. Del ardor de la humillación al pedir un adelanto de sueldo para pagar una terapia. Colgó el teléfono con una negativa educada pero firme. Pero Leo, que ya no era un niño frágil sino un joven de 16 años con los hombros anchos y una mirada que veía demasiado, lo había escuchado todo, se acercó y se sentó a su lado en el pequeño sofá desgastado. Deberíamos ir, dijo con una calma que la desarmó. No tenemos nada que hacer allí, mi amor. Precisamente por eso, insistió él, tomando su mano. Sus dedos, largos y fuertes, envolvieron los de ella. No tenemos nada que esconder. Ni nada que temer. Vamos, mamá, entramos, saludamos a los abuelos, y nos vamos. 10 minutos. Para que vean que estamos bien. Que estás por bien. En sus ojos, Elena no vio solo la petición de un hijo, sino la fuerza de un hombre. El hombre en el que ella lo había convertido. El milagro que había forjado con sudor, lágrimas y un amor más feroz que la muerte, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo no era enfrentarlos a ellos, sino a no estar a la altura del coraje de su propio hijo. Asintió. 10 minutos. La fiesta era un torbellino de ruido, música demasiado alta y sonrisas forzadas. El jardín de la casa de sus padres estaba lleno de rostros que apenas reconocía, parientes lejanos que la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima rancia. Se sentía como un animal en un zoológico. Elena llevaba un vestido sencillo, el mejor que tenía, pero se sentía invisible al lado de las joyas y las sedas de sus primas. Leo, a su lado, era su ancla, alto, sereno, saludando con una educación impecable que era un escudo contra las miradas indiscretas. Y entonces los vio. Estaban cerca de la fuente, riendo. El tiempo los había tratado bien, demasiado bien. Ricardo conservaba su porte, pero con una suavidad en el vientre, que hablaba de una vida cómoda. Laura, era una versión más dura y pulida de la chica que recordaba. Vestía un traje de diseñador de un color chillón, y su risa era un sonido metálico y vacío. Apestaban a dinero fácil y a una arrogancia construida sobre los escombros de la vida de otra persona. Se acercaron moviéndose como depredadores que han localizado a su presa. Una sonrisa condescendiente se dibujó en los labios de Laura. Elena, tanto tiempo. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, deteniéndose un instante en las finas arrugas alrededor de sus ojos. «Te ves cansada». Elena no respondió. Se limitó a mirarla, sintiendo a Leo tensarse a su lado. El silencio se estiró, incómodo para todos menos para ella. Fue Laura quien lo rompió, su voz goteando una falsa dulzura que era puro veneno. Se inclinó un poco, como si fuera a compartir un secreto. «Y dime, ¿qué fue de ese pobre angelito?». Hizo una pausa dramática buscando los ojos de los curiosos que se habían acercado. «Me imagino que por fin encontró la paz, ¿verdad?». La palabra paz resonó en el aire como un disparo. Era la estocada final. La confirmación cruel de que, para ellos, Leo no había sido más que una carga de la que se habían deshecho, un problema que daban por resuelto con la muerte. El murmullo de la fiesta se apagó. El mundo se detuvo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero antes de que pudiera decir nada, antes de que la furia que había mantenido a raya durante 15 años pudiera estallar, una voz habló a su lado. Una voz clara, firme y profunda. ¿Preguntaban por mí? Leo dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre Elena y ellos.
Su 1,80 m de altura eclipsaba la figura de Ricardo. Su mirada, directa e inteligente, los clavó en el sitio. No había ira en su rostro, solo una calma demoledora, una presencia innegable. El color desapareció de la cara de Laura, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, la copa de champán tembló en su mano. Ricardo retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. La máscara de arrogancia se hizo añicos, revelando la podredumbre que había debajo, un shock puro, una vergüenza que les quemaba la piel. Él estaba allí. El peso, la complicación. El niño moribundo. De pie, fuerte, sano. Mirándolos como si fueran extraños insignificantes. Elena no necesitó decir nada más. Su obra maestra, su hijo, su victoria, era su respuesta. Puso una mano en la espalda de Leo. Él la rodeó con un brazo protector. Juntos, se dieron la vuelta y empezaron a caminar, abriéndose paso entre la multitud petrificada. El verdadero castigo para ellos no era el odio de Elena. Apenas estaba comenzando. Sería vivir el resto de sus días, sabiendo que el error que abandonaron se había convertido en el milagro que ella construyó. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio denso, pero no era un silencio de tensión, sino de resolución. La música de la radio llenaba el espacio que las palabras no podían. Elena mantenía los ojos fijos en la carretera, pero su mente estaba en el jardín de sus padres, reviviendo la imagen de dos rostros descompuestos por el shock. A su lado, Leo miraba por la ventanilla, su perfil recortado por las luces de la ciudad. No necesitaban hablar. 15 años de lucha, de miedos susurrados y de victorias silenciosas, habían culminado en ese único y devastador instante de verdad. Cuando Elena estacionó frente a su edificio, el mismo que había sido testigo de su caída, apagó el motor. El silencio regresó, profundo y absoluto. Fue Leo quien lo rompió, su voz suave. «Gracias, mamá, por nunca rendirte». Elena giró la cabeza para mirarlo. Una lágrima solitaria, caliente y liberadora, rodó por su mejilla. No era una lágrima de dolor, era de gratitud, de un orgullo tan inmenso que apenas le cabía en el pecho. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Tú fuiste mi razón para no hacerlo», susurró. Esa noche, por primera vez en 15 años, Elena durmió sin pesadillas. Los días que siguieron trajeron una ligereza que no recordaba haber sentido. Era como si una pesada capa de polvo se hubiera levantado de su alma, permitiéndole ver los colores del mundo de nuevo. El aire en el pequeño apartamento parecía más limpio, el sol de la mañana, más brillante. Los fantasmas de Ricardo y Laura, que durante tanto tiempo habían acechado en cada rincón, se habían desvanecido, disueltos por la presencia inquebrantable de su hijo. La llamada de su madre llegó, predeciblemente al día siguiente. Estaba llena de disculpas torpes y recriminaciones veladas hacia Laura. Elena la escuchó con una paciencia nueva, desapegada. Ya no le importaba. El juicio de los demás, que antes la había herido como un cuchillo, ahora era solo un ruido de fondo. «Está bien, mamá», dijo, y lo decía en serio. «Todo está bien». Colgó el teléfono y supo que un capítulo de su vida, el más largo y doloroso, por fin había terminado. No fue un cambio de la noche a la mañana, fue un despertar gradual. Elena se dio cuenta de que la furia que la había impulsado durante años se había agotado, dejando en su lugar algo más poderoso. La confianza en sí misma. Toda la investigación que había hecho por Leo, todas las noches en vela leyendo textos médicos, todas las batallas con doctores y aseguradoras, le habían dado un conocimiento que nadie más poseía. Empezó a ayudar a otras madres del hospital, dándoles consejos, traduciendo la jerga médica, guiándolas a través del laberinto burocrático. Descubrió que su dolor se había convertido en su superpoder. 5 años después. La oficina de Elena no es grande, pero está inundada de luz natural. Las paredes están cubiertas de fotos de niños sonrientes. Sus pequeños clientes, sus pequeñas victorias, y un diploma enmarcado que dice, Elena Rojas, defensora de pacientes certificada. Su rostro, ahora con 41 años, muestra las marcas de su historia.
pero ya no son signos de cansancio, sino de sabiduría. Una sonrisa fácil juega en sus labios mientras habla por teléfono con una madre joven y asustada al otro lado de la línea. Escúchame, Ana, respira. Tienes más poder del que crees. Vamos a revisar esos resultados juntas y a preparar una lista de preguntas para el doctor. No estás sola en esto. Su voz es la que ella misma habría necesitado escuchar 20 años atrás. Calmada, segura, llena de una empatía forjada en el fuego. Ya no vive en el viejo apartamento, ahora tiene una pequeña casa con un jardín trasero, donde cultiva tomates y hierbas aromáticas. Es su santuario. El lugar donde el silencio ya no es sinónimo de abandono, sino de paz. Su negocio, Puente de Esperanza, ha crecido. Se ha ganado una reputación en la comunidad como la mujer que lucha contra gigantes hospitales, compañías de seguros, pronósticos desalentadores, y a menudo, gana. Su estabilidad financiera no vino de un golpe de suerte, sino del mismo trabajo duro, y la misma tenacidad que usó para salvar a su hijo. Leo, ahora un joven de 21 años, está en su tercer año de universidad, estudiando bioingeniería con una beca completa. Quiere diseñar prótesis y dispositivos médicos para niños con condiciones como la suya. Cada vez que vuelve a casa los fines de semana, la casa se llena de risas y debates animados sobre ciencia y filosofía. Son un equipo, los mejores amigos, forjados en una alianza inquebrantable. Una tarde, mientras preparan la cena juntos, Leo la mira con esa seriedad que a veces todavía le recuerda al niño que se enfrentó a su pasado en aquella fiesta. ¿Alguna vez piensas en ellos?, pregunta en voz baja. Elena deja de cortar las verduras y se apoya en el mostrador. La pregunta ya no le causa dolor. Piensa en Ricardo y Laura, no con odio, sino con una extraña y distante compasión. Se entera por sus padres que su vida no es el cuento de hadas que imaginaron. El dinero fácil se acabó, y lo que quedó fue el vacío de dos personas que construyeron su relación sobre una traición. No hay felicidad allí. Solo cenizas, a veces, responde ella con honestidad, pero no como te imaginas. Pienso que me dieron el regalo más grande de mi vida, aunque lo envolvieron en el peor dolor posible. Sin su cobardía, yo no habría descubierto mi fuerza. Y sin su abandono, no te habría tenido a ti. Leo sonríe, y en esa sonrisa está toda la validación que Elena necesitará jamás. Más tarde esa noche, sentada en su porche con una taza de té, Elena mira las estrellas. Piensa en la joven de 25 años que encontró aquella nota en la cocina, cuyo mundo se hizo añicos en un instante. ¿Qué le diría si pudiera volver atrás? Le diría que aguantara. Que el dolor que sentía, ese peso que creía que la aplastaría, no era el final. Era el comienzo. Era la presión que convierte el carbón en diamante. A veces, la vida nos obliga a caminar a través del fuego. Nos quita todo lo que creíamos seguro, nos deja solos en la oscuridad, y nos pone a prueba hasta el límite de nuestra resistencia. Pero lo que no nos dicen es que al otro lado de ese fuego, no solo nos espera la supervivencia. Nos espera el renacimiento. La oportunidad de reconstruir, desde los cimientos, una vida que es auténticamente nuestra. Una vida más fuerte, más sabia y más hermosa, porque fue forjada en las llamas. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.